Juan 3:16 es el versículo más exhibido del libro que conocemos como Biblia. La mayoría han visto alguna referencia, pero no todos entienden lo que dice, y casi nadie entiende su significado. Todos lo hemos visto en algún lugar. Quizás lo haya visto pintado en una roca, siendo exhibido en algún cartel, o en algún campo de deporte en la camiseta de alguien, o por ahí hasta en una recepción de velatorio. Aunque sea el versículo con más publicidad, y aunque quizás sea el versículo más memorizado de la Biblia entera, ¿cuánta gente realmente sabe lo que comunica? ¿Y usted? Y debo advertirle, no esté tan seguro. En el programa de hoy le voy a mostrar cómo este versículo tan citado puede desafiar las más preciadas convicciones. Si quisiera descubrir el secreto escondido de Juan 3:16, acompáñenos. Una calurosa bienvenida a todos ustedes, desde todos nosotros en el mundo de mañana. Un placer que nos acompañen en el programa de hoy. Como hemos indicado en la introducción, un completo entendimiento del versículo bíblico más conocido puede desafiar algunas de las más preciadas convicciones. ¿Qué es lo que usted conoce acerca de Juan 3:16? Comencemos citándolo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Esto suena bastante claro, y usted se preguntará, ¿qué tiene de difícil que no pueda entender? En realidad mucho en varios sentidos. Como dice en la página 5 de un nuevo folleto nunca antes ofrecido en este programa, muchos de los que profesan ser cristianos piensan que lo entienden, pero mayormente lo que entienden es simplemente que Dios nos ama y que Cristo murió por nosotros. Y por supuesto eso es verdadero. Dios sí nos ama, y Cristo sí murió por nosotros. Superficialmente pareciera ser lo único que uno debiera entender. Pero hay mucho más que podemos y realmente debemos saber acerca del versículo. Hay verdades escondidas en el mismo, y lo que uno no sabe puede perjudicarlo. La ignorancia no trae dicha cuando se trata de este tema. Juan 3:16 contiene un mensaje escondido, no porque esté escrito en forma codificada, sino porque la cristiandad moderna ha distorsionado tanto el mensaje bíblico, que casi toda palabra del versículo es mal entendida. Yo viví en Inglaterra en la década de los 50, y uno de mis compañeros de clase dominical le preguntó al profesor por qué hablaba Jesús con parábolas. Es una pregunta interesante por ser hecha por alguien de 13 años. Le fue explicado que la mayoría en esa época eran pastores de ovejas, campesinos y pescadores, así que les hablaba en un lenguaje que pudieran entender. Eso sonó bastante razonable en ese momento, pero para usar una frase sumamente conocida del Apolo 13, Houston, tenemos problemas. El problema es que esta explicación es completamente incorrecta, y aquí está el porqué. Los discípulos de Jesús le hicieron la misma pregunta, y él dio una respuesta totalmente distinta. Puede verla en Mateo 13, comenzando en el versículo 10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Como muestra este pasaje, no solo la respuesta que nos dio el profesor fue totalmente errónea, sino que es lo opuesto de la razón que dio el propio Jesús. No todo el que quiere puede venir a Cristo hoy. Yo sé que esto suena escandaloso, pero es verdad. Es verdad si es que creemos lo que Jesús nos dice. Veamos lo que dice en Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. En caso que los oyentes de ese tiempo no lo entendieran, Juan dejó registrado que Jesús lo volvió a repetir, como vemos en el versículo 65 de este capítulo.
Así que de acuerdo a Jesús, gran parte de la Biblia ha sido ocultada del entendimiento de la mayoría de la humanidad. Continúa escéptico. ¿Qué le parece el siguiente pasaje escrito por el apóstol Pablo? Primera de Corintios 2, versículos 9 al 11. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Y ahora escuche bien. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Y quién es el que tiene el Espíritu de Dios? La Biblia da la respuesta, y no es lo que mucha gente piensa. Aquí está lo que Pedro y otros apóstoles explicaron cuando estaban siendo interrogados por los líderes religiosos de esos días. Los Hechos 5:32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Sin el Espíritu de Dios trabajando en uno, no puede entender las cosas de Dios. Y Dios le da su Espíritu a aquellos que le obedecen. Y como hemos visto, Jesús nos dice que Él habló en parábolas para esconder el significado, y que sólo aquellos llamados por Dios pueden venir a Él. Eso es por lo que muchos no pueden entender el completo significado de Juan 3:16. Hay por lo menos 6 mensajes contenidos en este conocido y famoso pasaje que están en cierto sentido escondidos de la persona común. Todos se encuentran en el folleto gratuito Juan 3:16, verdades ocultas del versículo dorado. Pero para este programa, brevemente mencionaremos 3 de ellos. Número 1. El rol del Padre no es entendido. La mayoría se enfocan en el rol de Jesús en el versículo, y por supuesto no hay nada de malo con esto. El sacrificio de Jesucristo es absolutamente esencial, y no debe ser minimizado. Pero algo fundamental es casi universalmente pasado por alto. El enfoque del versículo es el amor de Dios, o sea, el amor del Padre Celestial de Jesús. Como dice el versículo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado. Notemos que el que da aquí es Dios, y habla de su dádiva a la humanidad. ¿Por qué está escondida esta verdad de la mayoría? La verdad es que la cristiandad moderna ha minimizado al Padre. Él es mostrado como un Dios enojado que demanda cosas irracionales con una dura ley imposible de guardar. Pero su Hijo está lleno de amor y bondad. Es igualmente de fácil pensar del sufrimiento por el que pasó Jesús, el cual fue sumamente horrendo, y pensar que el Padre tuvo la parte fácil del acuerdo y sufrió ínfimamente. ¿Pero es esta una descripción acertada? Considere lo siguiente. Cuando un niño está enfermo, ¿cuántos padres quisieran tomar su lugar, en vez de ver sufrir a su hijo? ¿Cuántos padres quisieran haber sufrido humillación, en vez de que su hija sufriese acoso en los medios sociales? ¿Cuántos padres hubiesen querido ser ellos los que hubiesen muerto en el desgarrador accidente que le quitó la vida a su hijo o a su hija? Solo los que son padres pueden entender estas preguntas. ¿Realmente creemos que a Dios Padre le resultó más fácil que a Jesús sufrir los últimos días de su vida en este cuerpo físico? ¿Cómo habrá sido ver a la gente escupiendo a su hijo, golpeando a su hijo con las palmas de sus manos, azotando a su hijo, y eventualmente colgando a su hijo de un madero para que padezca una muerte agonizante? Y todo esto hecho injustamente. Aquellos que tengan hijos, piénsenlo. Juan 3:16 habla primero y ante todo acerca del rol que el Padre tuvo que afrontar en este enorme drama. Aunque algunos minimizan la importancia del Padre, Jesús no lo hizo. Él nos dice que adoremos al Padre en espíritu y en verdad, que Él vino a hacer la voluntad de su Padre, que Él habló las palabras de su Padre, que Él hace siempre lo que le agrada a su Padre. Dios es el gran dador, pero pocos de los que se llaman cristianos conocen al Padre, y asombrosamente pocos conocen al Hijo. Y este es otro mensaje oculto que encierra Juan 3:16. Ya explicaré por qué muchos no conocen al Hijo en un minuto. Primero quisiera ofrecerle el nuevo folleto gratuito, Juan 3:16,
verdades ocultas del versículo dorado. Estas verdades escondidas son fundamentales para entender la Biblia. Puede que usted crea entenderlo, pero no esté tan seguro. Solo contáctese con nosotros para obtener una copia gratis de este nuevo folleto, Juan 3:16, verdades ocultas del versículo dorado. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana, cubierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana. Llame hoy. Juan 3:16 contiene verdades escondidas de la mayoría de los que profesan ser cristianos. Como hemos visto en la sección anterior de este programa, el rol del Padre de Jesús ha sido casi totalmente ignorado. Demasiada gente tiene una opinión errónea acerca de Dios Padre. Pero ¿se ha dado cuenta que Jesucristo es igualmente de mal entendido? La segunda verdad oculta encontrada en Juan 3:16 es la identidad del Hijo. Y aquí va algo estremecedor, algo que no escuchará ser predicado en la típica iglesia que dice ser cristiana. Lo que fue deliberadamente ocultado es que Jesús era el Dios del Antiguo Testamento. Él es aquel que luchó contra Jacob. Él es aquel que le apareció a Moisés. Y Él es aquel que enunció los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Y Él es el que hizo un pacto con Israel, ese pacto que muchos menosprecian. Después de enunciar los términos de lo que fue el antiguo pacto, nos es dicho que 74 hombres comieron con Dios y vieron a Dios. Aquí está en Éxodo 24, versículos 9 al 11. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Aunque el propio Jesús nos dice que nadie ha visto al Padre en ningún momento, se encuentra en Juan capítulo 1, versículo 18. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Cómo podemos conciliar el hecho de que una escritura dice que 74 hombres vieron al Dios de Israel, pero siglos después nos es dicho que nadie ha visto a Dios en ningún momento? El apóstol Juan lo explica en versículos anteriores, donde nos lleva a los tiempos precedentes al comienzo del mundo. Aquí lo vemos en Juan 1, versículos 1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan describe aquí claramente a dos seres, a Dios y al Verbo. Pero además menciona que el Verbo era Dios. ¿Cómo podemos entender esto? Piénselo de esta manera. Tenemos a Jorge y a Marta García. Jorge es García, y Marta está con Jorge. Pero ella también es García. Del mismo modo, Jesús estaba con aquel que pasó a ser conocido como el Padre. Él estaba con Dios, y Él era Dios. Y en el versículo 14 aprendemos de la verdadera identidad del Verbo o del portavoz. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que Juan nos dice que antes del principio del mundo, Jesús era uno de los dos individuos que son descritos aquí como Dios. Y ya que Juan nos dice en el versículo 18, que nadie ha visto a Dios en ningún momento, claramente diferenciando al Padre del Hijo, y refiriéndose al Padre, es evidente que el que fue visto por Moisés, Aarón y los demás,
no puede ser otro que aquel que pasó a ser Jesucristo. Tenemos más evidencia de esto en 1 Corintios capítulo 10, en los primeros 4 versículos, donde el apóstol Pablo nos dice: «Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, y note lo siguiente, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo». El concepto que tiene la mayoría de lo que es llamado el Antiguo Testamento es que era acerca de Dios el Padre, y que Jesucristo apareció solo hace 2000 años atrás. Pero estas ideas son totalmente erróneas. Como hemos comenzado a ver, hay mucho más acerca del Jesús de la Biblia, de lo que muchos se dan cuenta. ¿Qué más podemos saber acerca de Jesús antes de su nacimiento humano? El apóstol Pablo afirma lo que nos dice Juan, que fue a través del que pasó a ser Jesucristo que Dios creó el universo. Lo vemos en Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Pero el enunciado que incluye todo respecto a este tema se encuentra en el libro de los Colosenses, capítulo 1, versículos 15 al 16. Aquí Pablo deja en claro quién creó los cielos y la tierra, todo el reino espiritual e incluso a Adán y Eva, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque por él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, las visibles y las invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Este nuevo folleto de Juan 3:16 no solo explica el rol del Padre y la identidad del Hijo, sino que también explica otras verdades vitales de este pasaje, asombrosamente ocultadas de la mente de la mayoría de los que profesan ser cristianos, y que son fundamentales para el entendimiento del mensaje bíblico. Veremos una más en solo un minuto, que sorprenderá y quizás estremecerá a algunos. Pero primero, quiero darle otra oportunidad de contactarse con nosotros para obtener una copia gratis de Juan 3:16, Verdades ocultas del versículo dorado. Se asombrará de lo que no había captado de este popular aunque corto pasaje de la Escritura. Le mostrará hasta dónde se ha desviado del mensaje bíblico la cristiandad popular de hoy. Juan 3:16, Verdades ocultas del versículo dorado, es gratuito al requerirlo. No tiene costo alguno ni obligación. Todo lo que debe hacer es contactarse con nosotros y obtendrá una copia absolutamente gratis. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. Posiblemente usted haya escuchado que no hay nada más certero que la muerte y los impuestos. Podemos entender los impuestos, pero ¿podemos entender la muerte? Puede sonar como una pregunta fácil, pero lo es. Basándonos en lo que muchos creen, no es tan sencilla. El concepto que muchos tienen es que tenemos un cuerpo y un alma inmortal, y cuando nos morimos realmente no nos morimos. El alma va inmediatamente al cielo y pasa a un estado de trance celestial, o cae en un infierno de fuego ardiente, donde es atormentada por siempre. Pero ¿es esto lo que dice la Biblia? Como ya hemos mostrado en el segmento anterior, la mayoría de los que leen Juan 3:16 no logran ver el rol del Padre, la identidad del Hijo, pero tampoco ven el tercer punto, el cual es: muerte significa muerte. Veamos otra vez lo que dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. La palabra perezca es opuesta a vida eterna en este pasaje. ¿Por qué es esto importante y qué tiene que ver con usted? Considere cómo usamos esta palabra. Una definición de perecer es
llegar a su fin o dejar de existir. A veces nos referimos a las frutas o vegetales que perecen a causa de fenómenos climáticos extremos o retrasos en su entrega. También escuchamos en las noticias que un cierto número de personas perecieron en un accidente aéreo o por el hundimiento de un barco. Sabemos que para ellos la vida llegó a su fin. Sabemos que perecer significa morir. No solo Juan 3:16 muestra la vida como opuesto a la muerte, sino que el apóstol Pablo hace lo mismo en otro pasaje bíblico conocido, Romanos 6, versículo 23. Aquí Pablo enuncia claramente: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga es algo que nos ganamos, y Pablo dice que lo que ganamos al elegir una vida pecaminosa es la muerte. Esto es contrario a la dádiva de Dios, algo que no tenemos, y algo que no podemos ganarnos. Y esta dádiva es la vida eterna. Vida y muerte son opuestos, pero sin dudas le ha sido dicho, y quizás usted crea, que ya tenemos vida eterna. Cuando la mayoría leen Juan 3:16, no consideran esto. Si usted inmediatamente se va al cielo o al infierno cuando muere, en realidad ya tenía vida eterna. Usted no ha dejado de existir, no ha perecido, ya tenía la vida eterna, y es solo cuestión de dónde va a vivirla. Pero Juan 3:16 muestra perecer como opuesto de la vida eterna, cuando Jesús dice que todo aquel que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Todo el contexto en el que se encuentra este versículo distingue la vida eterna por un lado, y la muerte como lo opuesto, como lo demuestran claramente los versículos precedentes. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Si seguimos hacia atrás otro versículo, leemos que enuncia, aunque suene estremecedor, que los justos no están ahora en el cielo. Y nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Así que si nadie excepto Jesucristo está en el cielo, ¿dónde están todos los justos? La respuesta es muy simple. La Biblia no indica que el alma posea vida eterna o que sea inmortal. De hecho, dice justo lo opuesto. 2 veces el capítulo 18 de Ezequiel claramente enuncia que sea lo que fuere el alma, es temporal y está sujeta a morir. Aquí está en Ezequiel 18, versículo 4. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Para enfatizarlo es repetido otra vez en el versículo 20. El alma que pecare, esa morirá. Así es, el alma, sea lo que fuera, puede morir. Salomón nos advierte de la naturaleza temporal de nuestras vidas en Eclesiastés capítulo 9, versículo 10. Y todo lo que esté en tu mano hacer, hazlo con todo empeño, porque en el sepulcro, a donde te diriges, no hay trabajo, ni planes, ni conocimiento, ni sabiduría. La Biblia no enseña el concepto filosófico griego del alma inmortal. En cambio enseña que la muerte es como el sueño donde cesa el pensamiento. Los estudiantes bíblicos saben que el versículo más corto en la Biblia es Jesús lloró. Quizás usted recuerde que la ocasión de su lamento fue la muerte de su amigo Lázaro. Pero ¿cuántos se acuerdan cómo describió Jesús a la muerte? Note esta conversación entre Jesús y sus discípulos en Juan 11, comenzando en el versículo 11. Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Lázaro estuvo muerto 4 días cuando Jesús llegó a su tumba para resucitarlo. No hay indicios de que un alma inmortal le haya sido restituida del cielo o del infierno. Lázaro estaba muerto, y Jesús lo asemejó con el sueño, cuando cesa la conciencia. Luego le explicó a la hermana de Lázaro, a Marta, Yo soy la resurrección y la vida.
El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 3:16 indica que hay esperanza para el muerto. Otros pasajes confirman que la esperanza del hombre es la resurrección. Cuando el apóstol Pablo fue arrestado y tuvo oportunidad de hablar ante el concilio, vemos en los Hechos 23 que exclamó: «Varones, hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga». Juan 3:16 dice que no tenemos que perecer, sino que a través del sacrificio de Jesucristo podemos recibir la vida eterna. Es lo que dice el versículo. ¿Por qué a usted no le fue dicho esto? ¿Por qué a usted le fue dicho que usted ya posee la vida eterna, ya sea en el cielo o en el infierno? Juan 3:16 es un versículo rico en significado cuando es comprendido. Francamente, es desestimado al ser puesto en carteles en eventos deportivos, en letreros de publicidad estropeados y en calcomanías en los paragolpes de vehículos. Para la gente en común no ha pasado a ser más que pintura en la faz de una roca, o un dicho que demuestra una emoción sentimental. ¿Fue esta la intención de Jesús cuando enunció estas poderosas palabras? El verdadero mensaje de Juan 3:16 fue ocultado de la mayoría, pero usted tiene oportunidad de comprender el verdadero significado. Este nuevo folleto gratuito, Juan 3:16, Verdades ocultas del versículo dorado, elimina el velo que no deja ver. Muestra cómo cada parte del versículo provee entendimiento al verdadero mensaje de la Biblia. ¿Quién es Dios? ¿Quién era Jesucristo antes de su nacimiento humano? ¿Cómo amó Dios al mundo? Y no solo a algunos individuos autojustificados que quisieran calcinar eternamente a todos los demás. Y explica muchísimo más. Quizás crea que ya sabe todo lo que se puede saber de este precioso versículo, y quizás lo sepa. Pero ¿por qué no asegurarse? Contáctese con nosotros para obtener una copia gratis de Juan 3:16, Verdades ocultas del versículo dorado. Yo creo que usted quedará asombrado de lo que llegará a aprender. No se olvide de encontrarnos la próxima semana aquí mismo, en el Mundo de Mañana, y online a cualquier hora. Richard Ames, Wallace Smith y yo continuaremos compartiendo con usted las enseñanzas de Jesucristo, la esperanza del reino de Dios que se avecina y las apasionantes profecías del fin y su significado. Nos vemos aquí mismo, a la misma hora. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. El programa precedente fue producido